78 años de creación. Continuamos con más información aquí en Congreso Noticias y ahora vamos a conversar con la congresista representante por Arequipa, Ana María Choquehuanca, quien nos visita aquí en los estudios de Congreso Televisión y a quien por supuesto le damos las gracias y la bienvenida a nuestro canal. Congresista, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme llegar a la audiencia, por permitir que la ciudadanía me conozca más, ¿no? Y que sepan qué es lo que quiero hacer aquí. Hay temas muy importantes que quiero conversar con usted justamente sobre lo que va a decidirse esta tarde en el Pleno del Congreso y otros que han estado en la agenda en la semana. Pero permítame empezar con el anuncio que se hizo ayer del programa de festejos justamente por el aniversario de Arequipa, que es este 15 de agosto. ¿Qué expectativas ya siendo parlamentaria representando al pueblo arequipeño en esta celebración de una región que tiene demandas que son urgentes, que tiene problemas que exigen una solución inmediata? Bueno, sí, en verdad, estamos a puertas de cumplir nuestro 476 aniversario. Arequipa es una ciudad ya muy posicionada, yo creo, ¿no? Muy posicionada en el ámbito internacional. Es una vitrina internacional donde se hacen grandes eventos, pero destacar sobre la belleza turística también, los parajes hermosos que tenemos, hablar de un Valle del Colca, creo que es hablar de algo que nosotros tenemos que incidir cada vez para que toda la población, todos vayan y nos visiten. Lo que queremos es incrementar el porcentaje turístico que visita Arequipa. Al margen de ello, también hablar, ¿por qué no?, del comercio, ¿no?, que se hace allá. Tenemos oportunidades comerciales, muchas ventajas comparativas y la oportunidad de inversión que hoy nos brinda y que está precisamente incentivando nuestra gobernadora regional. Trabajamos también de la mano con el alcalde y bueno, creo que, como usted sabe, en agosto Arequipa es fiesta. De acuerdo. Y qué importante lo que señala de esta coordinación que tiene que existir entre las autoridades locales, tanto el alcalde provincial como la gobernadora regional y en este caso la representación parlamentaria, que esas instancias puedan llegar a acuerdos que redunden en objetivos en inmediato y en corto plazo, que redunden nuevamente en el beneficio de la ciudadanía. Congresista, esta semana también quería empezar con un tema que ha sido un poco espinoso, por decirlo de alguna manera, que ha merecido una aclaración de su parte y de otros colegas de la bancada de Peruanos por el Cambio. Un rumor sobre una ruptura en esta bancada parlamentaria. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, es un rumor mal fundamentado. Yo lo rechazo, como dije ayer, lo rechazo enfáticamente, ni siquiera solo lo rechazo. A mí me parece muy desagradable que nos involucren en una situación que no existe. Nosotros tenemos una buena relación. Lo que yo siento dentro de mi bancada es un nivel de respeto, de cordialidad, en el que se puede trabajar. Sí hay discrepancias en cualquier partido de ideas, de opiniones, ese tipo de discrepancias que se solucionan ¿cómo? Levantando la mano cuando no se llega a un acuerdo. Nosotros levantamos la mano, democráticamente se acordó de esto y punto, ahí queda. Es más, nosotros hemos tenido reuniones de confraternidad este fin de semana, tenemos hoy día una reunión antes del pleno también, porque siempre tenemos los miércoles reuniones de bancada, pero que definitivamente no obedecen a esa situación que pintan en el diario, porque, bueno, ninguno de nosotros, los congresistas provincianos, creo que tenemos la oportunidad de decir también si nos sentimos incómodos ante algo, cosa que no ha ido. Hablan de discriminación. ¿Discriminación en qué sentido? No lo entiendo, porque la discriminación existe en el caso de que uno esté arrinconado, de que uno no sea tomado en cuenta. Entonces no estaríamos sentados en la mesa de reuniones. Se habla y ahí se refiere también a que son los provincianos por las comisiones. El tema de comisiones era una preocupación de nosotros como bancada compacta hacia la bancada de la mayoría legislativa de Fuerza Popular. Nosotros queríamos tener la comisión de presupuesto porque siempre ha sido así. El gobierno ha tenido siempre, el gobierno de turno, la comisión de presupuesto. Esto no se ha dado. Pero nosotros tenemos ahí dos voceros y respetamos también, nosotros les damos, o sea, ellos nos representan. Entonces, ellos han sabido de las estrategias, los mecanismos, y ellos han podido negociar, digamos, qué bancadas o no bancadas. Eso se acabó cuando terminaron y dijeron esto. Nosotros hemos superado esas expectativas. Tenemos la Comisión de Economía, que es muy importante, la Comisión de Justicia, y tenemos la Comisión de Comercio Exterior, donde además ahí tiramos abajo todo esto que salió publicado, porque dice, ¿por qué ellos no fueron, los provincianos no fueron considerados? Mentira. La Comisión de Comercio Exterior
estoy yo y está el congresista Clemente Flores, que es de Chiclayo, y yo soy de Arequipa. O sea, no tiene ni pie, ni cabeza, ni fundamento, y creo que hay que dejarlo ahí, pasar la página, avanzar, pero sí vale la pena aclarar, exacto, porque esto hace mucho daño al partido Peruanos por el Cambio. Nosotros no tenemos, o sea, no usamos vehículos de tránsito para bajarnos en cada esquina. Nosotros tenemos que seguir empujando este carro hacia lo que significa fortalecer al partido Peruanos por el Cambio, a darle institucionalidad al país, a lograr que el país pueda tener partidos fortalecidos, consolidados, posicionados y con militantes que sigan una línea. Nosotros no podemos estar hablando de salir de un partido hoy día, mañana estar en otro, porque eso no habla bien. Y es lo que la gente siempre ha criticado, la ciudadanía. Al margen de la institucionalidad de su partido, también es importante que desde el Congreso se hagan estas aclaraciones para que se vea que las 6 bancadas que en este momento tiene el Parlamento Nacional se muestran sólidas, dialogantes y que llegan a consensos al margen de sus discrepancias políticas. Ayer la misma presidenta del Parlamento destacó que ha sido la decisión del cuadro de comisiones se ha dado en un marco de democracia y absoluto respeto, y de democracia, por supuesto. Y justamente usted ha hecho incidencia en las 3 bancadas que presidirá Peruanos por el Cambio: Economía, Justicia y Comercio Exterior y Turismo. Pero como refirió también la presidenta del Parlamento, esto se ha hecho en 2 rondas y a pesar de ser Peruanos por el Cambio la tercera en número de integrantes por bancada, fue la que tuvo la segunda opción para elegir. ¿Cómo se realizó esto? Si nos bueno, en realidad nosotros recién vamos a tener la reunión donde nuestros voceros nos van a contar cómo ha sido. Yo no podría decirle en este momento porque no he estado en esa reunión, es más, ni siquiera hemos estado acá, yo llegué más tarde y allí solo han estado presentes los 2 voceros, el titular, el alterno, el señor Bruce, el señor Salvador Eresi, y de observador estaba nuestra otra congresista Mercedes Arauz, ¿no? Que es también la vicepresidenta. Entonces, creo que son ellos los que nos van a tener que decir cómo es que esto se ha dado, pero si se dio con el consentimiento de todos, porque ahí no sabemos de una discusión, no sabemos de una pelea, no hemos escuchado gritos, o sea, todo debe haber sido dentro de un plano democrático. Justamente los voceros de su bancada han manifestado que al final todas las conversaciones se dieron en ese clima. Y con el consentimiento de todos los presentes, ¿no? Mucho consenso, mucha democracia siempre pensando, por supuesto, en lo que va a ser mejor, no solo para el Congreso, evidentemente, sino para el país. Y 3 temas fundamentales: economía, justicia, comercio exterior y turismo. Y acaba de mencionar, refiriéndose a las potencialidades de Arequipa y en general de muchas de las regiones de nuestro país, es un tema que quizás falta impulsar mucho, el del turismo, en empezar a trabajar infraestructura y sobre todo con los emprendedores que quizás tienen proyectos, pero que no encuentran el apoyo adecuado para empezar desde su sector a promover más esta actividad. Bueno, en realidad, por ejemplo, ahí sí hay un tema, en el tema de turismo, a ver, bueno, hemos escuchado ayer al ministro decir su plan de 100 días, el ministro Eduardo Ferreiros, y hay algo que a mí me ha gustado y en el que yo pienso también trabajar ahí por esa línea. Habla del turismo rural. El turismo rural es lo que menos se ha potenciado en el país. Siempre se ha trabajado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de turismo rural no es decir, ahí hay una zona muy linda y hay que promocionarla. Alcalde, promocionala. Y la accesibilidad vial, la de carreteras, la infraestructura. Tenemos, precisamente en mi despacho se está trabajando una iniciativa de ley que tiene que ver con algo similar, así como los pueblos mágicos, ¿no?, de México. Entonces, donde se identifica a una ciudad turística, se la potencia, pero se la provee también de lo necesario. En primer lugar, de la accesibilidad vial, de todo lo que tiene que ver con el trabajo conjunto del alcalde, la población. En la población encontramos la artesanía plena. Usted sabe, Arequipa es riquísima artesanía, como lo es todo el Perú. Pero dígame, ¿cómo están nuestros artesanos hoy en día? Son pobres, son pobres, extrema pobreza, ni siquiera pobres. ¿Y quiénes son los que hacen dinero en base a la artesanía en el Perú? Los intermediarios. No tengo nada contra el comercio, pero sí tengo mucho que ver con el tema del desarrollo de mi artesanía. Yo quiero promover la artesanía y usted va a ver, vamos a trabajar de la mano con PROMPERÚ para que se pueda promover y se pueda dar oportunidad a todos, no a unos, a todos. Ver de qué manera lo hacemos. Tenemos 5 años de trabajo, que yo espero aún sin tener presidencia o no, creo que eso es relativo, pero ser miembro de esta comisión, para mí tiene como objetivo poder incrementar el porcentaje de exportaciones. Muchas veces el presidente Toledo, me acuerdo hace unos años, hizo un festejo cuando el Perú dobló el porcentaje de exportaciones. Y yo me acuerdo que cuando estuvimos viéndolo en tele, le dije, presidente, está bien, se dobló el porcentaje de exportaciones. Yo quiero brindar
para que se incremente el número de exportadores, no el porcentaje de exportaciones, que es bueno para el Perú, ¿no? Eso es muy bueno. De acuerdo. Pero incrementemos el número. Las pymes no llegan ni al dígito, 0.67 creo que estamos en exportación. Eso no es dable. La empresa grande sí se esfuerza, cierto, tiene más oportunidades, cierto, ayudemos las más pequeñas. Yo soy de la idea de trabajar y de hecho como presidenta nacional de los gremios de pequeña empresa, antes de entrar al Congreso, nosotros conformamos una mesa de unidad empresarial con Confier, Sociedad Nacional de Industria, o sea, todos los gremios grandes, los medianos, nosotros, y nos fue muy bien, nos va bien. Entonces, aquí tampoco se trata de decir, no ayudes al grande gobierno, mírame solo a mí. No, aquí es unidad empresarial, pero una unidad que sirva para desarrollar. Justamente, conocemos la trayectoria que ha tenido en el trabajo con las pequeñas y microempresas, no solo en el sur del país, sino ya a nivel nacional, reuniones de coordinación con los empresarios de Gamarra, por ejemplo, Sí. que también tienen muchísimo trabajo que desean realizar, pero otra vez, esta falta de oportunidades, quizás esta brecha que existe entre las grandes empresas que tienen más opciones, que figuran en estas estadísticas de exportación, por ejemplo, y que de alguna manera dejan rezagados a los emprendimientos menores. ¿Cómo empezamos a cerrar esta brecha? Con políticas desde el Estado. Políticas que deben ser impartidas desde el Ministerio de la Producción, desde el Ministerio de Comercio Exterior, si hablamos de pequeñas empresas que aún no exportan pero que podrían hacerlo y que venden, que tercerizan con las grandes empresas y las grandes empresas solo le ponen, por ejemplo, la etiqueta. Ellos no tienen la culpa, pero no es su obligación. El rol del Estado es el que tiene. O sea, un rol del Estado es tratar de promover a su gente para que llegue a mercados internacionales, por decir. Hace falta mucho financiamiento y donde yo he notado el cuello de botella en las pymes que no exportan, llegan hasta hacer el producto, incluso transferirlo a la gran empresa. Entonces, ¿dónde está? En la inversión que se necesita para la promoción. Ir a una feria, Estados Unidos, Europa, cuesta mucho. Nosotros hemos tratado de trabajarlo a través de consorcios de promoción o de exportación, donde a veces el que más tiene es el que va. Entonces, el que promociona de los 6, solo uno, obviamente. Entonces, el trabajo de redes en consorcio también es un arte. Entonces, hay que encontrar una mancuerna, contratar a un gerente y que vaya y los promociona a todos, pero este trabajo hay que hacerlo desde el Estado. Ya no le corresponde al pequeño empresario, porque lo mínimo que un empresario puede esperar en su país es el apoyo de gobierno, de turno, las herramientas con las que lo pueda dotar para que le facilite el camino, no para que lo asista. El asistencialismo no existe en el diccionario de la pequeña y microempresa peruana. No existe. Y eso las autoridades lo tienen que saber. Todo lo hemos hecho a pulso. Todo siempre. ¿Será que yo me apasiono tanto? Porque yo nací empresaria. Soy hija de un empresario que se hizo de cero. Claro, entonces conozco, y conozco el camino. Entonces yo sé cuáles son nuestros nudos, nuestros cuellos de botella, y yo quiero apoyar. Es más, mi razón de estar aquí en el Congreso es esa, ¿no? Entonces quiero tratar de que todos tengamos esas oportunidades. Por eso quería preguntarle, si bien ha manifestado la importancia que tiene para el fortalecimiento de las pymes, decisiones ejecutivas que se tomen desde el gobierno, también pasa por un plano legislativo, obviamente, el trabajo que se tiene que hacer aquí en el Parlamento. ¿Qué se puede impulsar? ¿Qué iniciativas se pueden empezar a impulsar, ya sea desde la Comisión de Comercio Exterior y en general desde las comisiones parlamentarias, donde obviamente todos participan los parlamentarios, para que de alguna manera se vayan concatenando los esfuerzos tanto del Ejecutivo como del Parlamento? Bueno, en las últimas reuniones que seguimos manteniendo con las pymes, por ejemplo, ¿qué es lo que ellos le piden siempre? Mercado, por la recesión, la involución que ha habido en el crecimiento económico, o sea, en el crecimiento económico. Entonces, estamos así como atrás, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pide un empresario? Dice, yo quiero mercado. ¿Cuántos TLCs tenemos? ¿18? ¿Sí? Y estamos a puertas de un Transpacífico. Ok. Dígame usted, ¿qué beneficios hemos recibido de los TLCs? Yo estuve como vocera en el TLC en la firma del TLC con Estados Unidos en todo el proceso. Representando a las pymes. Representando a las pymes con nuestro peculio, íbamos 5 representantes. Llegué a ser vocera, conozco bien un proceso de negociación, hay oportunidades. Ahí hay un capítulo, me parece que hay 7 mesas que son transversales a la problemática de la pyme. Entonces, incluso para traer maquinaria remanufacturada, para la movilidad de gerentes que quieran ir a especializarse, de personal, para todo lo que significa, por ejemplo, la protección, las listas negativas. Por eso es que las empresas grandes de Estados Unidos o ninguna empresa viene a licitar aquí en el Perú en los temas de compras de Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, hospitales públicos,
porque eso está cerrado. Nosotros le pusimos una valla, lista negativa, no entra a Estados Unidos. Pero dígame, esa oportunidad, ¿quién se ha transferido ahora? A las empresas que han podido acceder desde Lima, pero las de provincia se cedieron jamás. Pero pasa también por falta de presupuesto. De información, yo diría. A eso iba. A mí me parece que el Ministerio de Comercio Exterior ha pecado mucho en la falta de difusión de los beneficios de TLC. ¿Ha centralizado quizás la información demasiado, impidiéndole al productor del interior del país? No, yo diría más bien, yo diría que lo han trabajado quizás responsablemente, quizás son muy buenos los TLC firmados, pero dígame, ¿usted cómo conoce lo que ignora? No lo conoce simplemente, ¿no? Entonces, yo le había planteado cuando estaba de presidenta, en agosto del año pasado, a la ministra Magali Silva, ministra, sentémonos en una mesa con todos sus especialistas y que empiecen a difundir las bondades y beneficios. Nosotros somos interlocutores y les vamos a decir qué beneficios podemos lograr. Pasó agosto, septiembre, octubre, bueno, ya se fue. Entonces, eso mismo se lo voy a plantear también al ministro de Comercio. Eso va a ayudar mucho porque el tema de legislación viene después de encontrar una salida para lo que signifique lograr superar el problema. Porque si nosotros superamos el problema en la vía de la exportación para pequeños, entonces decimos, aquí hay un cuello. No, aquí necesitamos una norma, necesitamos una ley, pero ya esto va encaminado. O sea, todo tiene que ser primero paralelo. Tiene que identificarse el objetivo y luego empezar a armar el camino. Pero totalmente. Pero yo no quiero hacer leyes que estén en la cabeza de mis asesores que pueden ser iluminados y que luego cuando salga la ley beneficie a 4 personas y empiecen a ver parches, porque uno se da cuenta que la ley no llega a la mayoría, porque reclaman, entonces uno dice, modifiquemos, y este Congreso se convierte en un centro de modificaciones. No, por eso hay que hacer una buena ley que salga con propuestas, ideas y plasmado en un objetivo de la parte de llano, de los que la sufren, de los que la sudan, como decimos en la pyme, ¿no? Me ha preocupado mucho lo que señala sobre la falta de información que tienen las pequeñas empresas. Yo creo que todos los gobiernos han caído en eso y eso es algo que se puede superar. Porque evidentemente atenta contra el esfuerzo que ellos vienen realizando y como usted mismo ha señalado, lo único que están esperando es la oportunidad y si la oportunidad ya existe, ni siquiera es por falta de presupuesto. Y uno no la sabe, exacto, no la conoce. Me parece terrible que ese escenario aún persista, tomando en cuenta que lo que se está buscando es la reactivación económica y un gran engranaje de esto podría ser. Vamos a trabajar con información. La información es algo muy potente. Nosotros somos gobierno en este momento. Yo confío mucho en la sapiencia y en la experiencia de nuestro presidente. Él es una persona muy perceptiva, muy comprometido con la pyme. La baja del impuesto que tanto se le ha criticado, yo como una voluntad política que quiere llegar y dice, bueno, te voy a bajar un 1%, a cambio nosotros, tú te vas a formalizar. O sea, son propuestas que solo la podemos sentir nosotros, nadie más la siente, nunca nadie más la va a sentir. Entonces yo encuentro en sus mensajes que son acercamientos también al sector, el 10 por 10. Te doy 10 años de que pagues solo el 10% de renta, pero tú formalízate. Entonces, la formalización no pasa, como decían los anteriores ministros con los cuales discutí en muchas mesas de comunicaciones, donde decían, no, es que ahora la formalización se va a dar en 5 minutos, una ventanilla única. En 5 minutos ya tiene su... Discúlpeme. No funciona, yo no me quiero formalizar, no porque usted me dé 5 minutos. Yo no me quiero formalizar porque la carga laboral y tributaria es de más del 42% y no me conviene. Siendo informal es un negocio muy bueno para mí. No me formalizo, yo me quedo como informal. Pero el informal no puede vender al Estado, el informal no puede facturar, el informal incluso es presa de los comerciantes. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender, y hace tiempo hemos entendido que la formalización es muy buena, pero creemos ese ambiente favorable, sintamos esa voluntad del gobierno, seamos una política de Estado, creo que eso es muy importante. Porque otra de las demandas justamente del sector informal ha sido que se sienten hasta perseguidos por la SUNAT. Totalmente. Por lo mismo, entonces ellos prefieren trabajar al margen de la norma, lo cual les da ahí tocó un tema muy sensible margen de ingreso, pero que me gustaría que hablemos un poquito sobre eso, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿le parece? Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando con la congresista Ana María Choquehuanca. No se vayan, ya volvemos.
Continuamos con más información aquí en Congreso Noticias y seguimos conversando con la congresista Ana María Choquehuanca, representante por la región Arequipa por Peruanos por el Cambio. Congresista, antes de la pausa conversábamos de una institución que se ha convertido lamentablemente en una especie de cuco para los pequeños y microempresarios, la SUNAT. ¿Qué pasa con la SUNAT y los emprendedores? ¿Por qué hay esta colisión? ¿Por qué no ayuda a la formalización? Bueno, sigue siendo un gendarme, ¿no? Esperamos que esto cambie. Creo que ese tema, el ministro de Economía nos comentaba la vez anterior, que él estaba pensando cómo hacer para que la SUNAT sea más amigable. Ensanchar la base tributaria, que es el objetivo. El tema pasa por lo siguiente, yo pienso que la SUNAT en realidad no es un problema de personas, porque las personas que trabajan ahí, o sea, uno se va contra la SUNAT, ¿qué es esto? Y la señora SUNAT, como le dicen, la señora SUNAT no tiene cara, porque son muchas las personas que van en coactivos y en todo. Entonces, ¿qué pasa con ellos? De que esta institución obedece normas, reglamentos, leyes, facultades que se le otorgan y solo tienen que cumplir. Lo que hay que cambiar es eso, las normas, modificar leyes, corregir de repente el código tributario, qué sé yo. Entonces, nosotros sí hemos identificado la problemática. Bueno, y lo que han señalado problemas que sí, evidentemente se podrían corregir aquí, en el Parlamento. Sí, aquí se tienen que corregir. Por ejemplo, en el tema, de coactivos, en el tema, a ver, le doy un ejemplo. Por ejemplo, a ver, yo me equivoco en el pago, ¿ya? Yo me equivoco en el pago y digo no, o pago de más y digo, me tienen que devolver la diferencia. Ya, ¿sabe qué? Le vamos a devolver la diferencia de 1 a 6 meses en plazo. Le vamos a liberar el banco. Si usted debe 10 y usted depositó 100 al banco, ellos mandan una carta, reténganle porque debe a la SUNAT. Le retienen los 100. Usted quiere irlo a sacar y dicen, no se puede porque la SUNAT no nos ordena. La SUNAT dice, es un tema del banco. Justo esta mañana hablé con el señor Oscar Rivera y le dije, cuidado, tenemos que aclarar un tema. O es la SUNAT o es ASBank, pero uno de los dos, que está cometiendo abusos y excesos. Y están tipificados como delito y como para sancionarlos a través de Indecopy. Entonces, eso no se puede hacer, porque sería una apropiación ilícita. Entonces, disculpen que la corte, pero justamente en ese peloteo, por decirlo coloquialmente, entre ASBank y SUNAT, el usuario se ve en un limbo. Desde aquí lo analizamos y corregimos. Y damos modificamos una ley donde diga, se establezca en el reglamento claramente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, que lo sufren miles de peruanos. La SUNAT, en verdad, hay mucho que corregir, pero yo creo que corregirá bien. Aquí no se trata de corregir para que el empresario no pague. No, de ninguna manera, porque nosotros sabemos que la tributación va a ¿qué? Va al tema de salud, va al tema de educación, va al tema de la población vulnerable, inclusión social. Entonces, nosotros no estamos en contra de eso, estamos en contra de los excesos y de los abusos. Tenemos que establecer una vinculación, por ejemplo, con la Superintendencia de Banca, que queremos que supervise a las cooperativas, que cada día están saliendo más y nadie las supervisa. Solamente tiene un ente regulador, por ejemplo, eso hay que retomarlo, que se quedó a la vez que sí, que yo fui, que no fui, y ahí quedó y se terminó la gestión de los congresistas anteriores. Hoy lo vamos a retomar. Creo que hay muchos temas, el tema laboral, por ejemplo, tenemos un régimen especial laboral, que yo creo que hay que cambiarlo también, porque no podemos tener mano de obra calificada. ¿Dónde están las falencias del régimen especial laboral? ¿Dónde empezamos a hacer esas correcciones? También ha sido una demanda constante en los últimos años. Fue dado en el 2008, si mal no recuerdo, claro, o el 2003, con el presidente Toledo. Era por temporalidad de 5 años. Entonces se lo dio por 5 años, vino el presidente García, lo dio por 5 años más, el presidente Humala lo dio por 3, luego lo elevó a 5 más, y la cosa es que vamos 15, claro, 15 años detrás de eso. Entonces, nosotros decimos, y esto se vence en cada julio, ahora el 11 de julio se acaba de otra vez vencer, y se prorroga, era temporal. Entonces nosotros decimos, está bien, ok, 15 años siendo los malos de la película, bravo, arriba las pymes. No, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con eso? En la pyme que tiene un personal al que no se le da CTS, no se le paga gratificaciones, se le da solo 15 días de vacaciones, se le recorta todos sus derechos a través de una ley, cosa que no se hace y que se establece en la regulación que tiene la Organización Internacional del Trabajo en sus 8 puntos esenciales. Entonces,
nosotros decimos qué bueno, nos hicieron los malos de la película, con el riesgo de no ser competitivos. ¿Y a qué viene esto? Hay que aclararlo. No somos competitivos porque si usted toma un personal al que le recorta sus derechos, ese personal cuando es calificado está con usted por necesidad. Encuentra un trabajo en una empresa que le da todos sus beneficios y ni siquiera regresa a avisarle, porque como no tiene una liquidación, ¿a qué regresa? Entonces simplemente eso es en prejuicio nuestro. ¿Por qué nos piden ser competitivos? A ver, el gobierno tiene que mojarse también, tiene que decir, bueno, ya, hagámoslo juntos. ¿Qué hacemos? Hagamos una ley donde se establece que ciertamente nosotros los podemos ayudar. El presidente García dijo, vamos a pagar el seguro, la mitad del seguro. ¿Y sabe a dónde los mandan? Al CIS. El CIS no tiene capacidad ni siquiera de atender salud básica, de emergencias básicas. Menos va a atender un accidente de trabajo, ¿o sí? Entonces, estamos así. Ese es el panorama. Ese es el 1% del panorama de la pyme. Sí. Entonces, le grafica un poquito, así pero como bueno, para saber en cada sector. Entonces, ya hemos detectado un problema engorroso y que tiene, como usted señala, más de 10 años. Y lo que mucha gente, muchos sectores están demandando, evidentemente, es que empiecen a hacerse correcciones en ese régimen laboral, que quienes están trabajando bajo ese régimen empiecen a tener mayores derechos. Quizás no todos, pero por lo menos que sientan de que no están trabajando en vano y de que cuando culmine su trabajo van a tener algún tipo de compensación por lo mismo. Así es. Eso, bueno, esperamos poder arreglarlo. Uno quisiera hacer muchas cosas. Yo creo que aquí en el Congreso sí hay la oportunidad de hacerlo. Pero también hay que tomarse su tiempo y hay que ser pausado, lento pero seguro. Yo creo que haciendo un trabajo en la velocidad indicada que signifique poder hacer algo bueno para una gran mayoría, será justificado. Porque si nosotros empezamos a hacer leyes que van a beneficiar a 4 y se convierten en un paraguas, entonces al final, qué bueno, dice, soy la que tiene mayor producción en el Congreso. Una producción legislativa que no beneficia a la población. Nosotros somos representantes. A mí me eligió Arequipa, pero yo legislo para todo el Perú. Entonces yo quiero que mis leyes realmente beneficien. Yo quiero que mis pymes puedan lograr crecer. Yo quiero que la población tenga mayor acceso a salud, que tengamos accesibilidad a vías. O sea, todos queremos lo mejor para el Perú y ojalá que podamos hacerlo. Esperamos que sea así en beneficio de todos los ciudadanos congresistas. Nos está ganando el tiempo. Una pregunta final y que también es un tema bastante engorroso y directamente involucrado con Arequipa, el tema de las inversiones mineras. Tía María, un proyecto que quedó... ¿Va o no va también? Exacto. Es la pregunta de cajón. No le quiero preguntarle si va o no va, pero por lo menos saber si en este momento el clima que hay en Arequipa es favorable para la inversión minera. ¿Cómo está en este momento la situación? Ahí le voy a dar algo muy fresquito, así una visión. A ver, nosotros en los tiempos de campaña, nuestro presidente se comprometió a visitar Cocachacra y lo va a cumplir. Él quiere hablar no solamente con los dirigentes, también quiere hablar con el pueblo. Queremos saber realmente qué cosa es lo que piensa el pueblo y qué solución da, porque cuando uno plantea algo también tiene que dar una solución y tiene que haber una respuesta de contingencia, un plan B, un plan de contingencia. Entonces, él quiere saber, quiere acercarse y quiere también paralelamente pedir todo el informe de la mina, obviamente. Entonces, yo pienso que el problema más se ha encasillado en un tema de cualquiera menos Tía María. Ya es un tema muy confrontacional entre ellos. El presidente planteó que en esta visita, por ejemplo, se diera la oportunidad, por ejemplo, de invitar a los alcaldes que iban a conversar con él, los alcaldes de la zona, y él va el 14, participa en la sesión solemne y después de ahí podría conversar con ellos. Estaba establecida la reunión. En Arequipa, claro, antes del aniversario de la ciudad, viajar conversar un poco con él. No. Conversar en Arequipa con los estos. Los alcaldes han dicho, si él no viene a Cocachacra, nosotros no hablamos con él, pero ahí tenemos otra cosa. Salen los dirigentes que ayer justamente me han buscado en mi despacho en Arequipa y dicen, señora, nosotros no somos los alcaldes, nosotros queremos hablar con el presidente de una vez aquí en Arequipa. Así es que quieren venir. Yo voy a hacer esa consulta, a ver si establecemos esa conversación, porque cualquier acercamiento será bueno. Nosotros queremos que haya una solución. Yo definitivamente pienso que este problema no da para más. Se tiene que arreglar ahora. Pero qué lástima lo que nos manifiesta que haya todavía actores que están poniendo condiciones al diálogo, ya fuesen autoridades elegidas o dirigentes. Quienes deberían facilitar el camino, la vía de solución, ¿no? Pero no sé, tendrán sus razones.
y nosotros las respetamos. Yo las respeto en particular. Yo creo que los alcaldes deben tener sus razones muy respetables, pero tampoco podemos cerrarle las puertas a los dirigentes que realmente, o a la población que quiere llegar. Vamos a ver cómo se establece la aceptación de esta comunicación de parte del presidente es muy buena, la accesibilidad que quiere tener, entonces que quiere lograr. Entonces creo que definitivamente esto se va a dar. Luego él después va a compartir un almuerzo también con los alcaldes provinciales, distritales de la región, para hacer también un reconocimiento a Arequipa, agradecerle por todo el respaldo que le hemos dado en los tiempos de campaña. Usted sabe que Arequipa votó y se tiñó de fucsia, ¿no? Entonces, congresista, nos ha ganado el tiempo lamentablemente. Muchísimas gracias por su visita aquí a Congreso Televisión. Su primera entrevista la aquí primera, en el canal la vamos a marcar en el del almanaque. Congreso y esperamos que no sea la única y que pronto podamos seguir conversando me da de mucho estos gusto temas estar acá. Y que además podamos ir viendo cómo avanzan estas iniciativas en favor de las pymes del Perú. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Congreso Televisión. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con más información en vivo aquí desde el Congreso de la República. No se vayan, ya volvemos.